Podemos empezar. Hola a todos, mi nombre es Esteban Luna y el día de hoy en este directo vamos a hablar de este libro que acabo de leer, La Vía Rápida del Millonario. Este es un libro que terminé ayer y la verdad me parece muy interesante y quiero hablar de él mientras todavía tengo todos los conceptos frescos, porque creo que es un libro muy interesante realmente. Y bueno, ¿de qué trata este libro? Este libro lo escribió el buen MJ de Marco y trata de, pues como de un concepto, una teoría que él habla, que es la vía rápida para convertirse en millonario. Y bueno, más o menos cómo va esto. MJ de Marco en este libro nos expone que nosotros, para llegar hacia la riqueza, y hacia, o sea, la riqueza de verdad, o sea, ser multimillonarios, a ya no tener que trabajar, a poder tener el estilo de vida que deseamos, básicamente a estar jubilados, hacia ese destino hay tres maneras de llegar. El primero es el arcén. El arcén quiere decir aquí en México algo como la acera o lo que está al lado de la carretera, y se refiere con esta vía se refiere un poco a la gente o al plan de no tener un plan financiero. Es decir, de vivir al día, de endeudarse, de tener una hipoteca, de comprar el auto a crédito, de comprar varias cosas a crédito, de no tener ahorros, o sea, de básicamente lo que recibimos, gastarlo todo antes de que acabe el mes. También dice que la gente que suele ir por esta vía, es muy común que crean en la suerte y que crean que solamente si te ganas la lotería o si se te ocurre una idea brillante como crear Facebook o algo así, solo así te puedes hacer rico, ¿no? O siendo un deportista súper increíble o una estrella. Esta gente piensa que no hay una manera, digamos, de hacerse rico, o lo sabe en el fondo de su corazón, pero no quiere hacer el trabajo duro para llegar ahí. Y lo que hace simplemente es derrochar su dinero conforme lo va ganando. Es decir, no planifica futuro, no... Es más, ni siquiera aquí dice que para él su riqueza personal es lo que le pagan o el dinero que consigue, más lo que él puede comprar con la deuda. Es decir, esta es gente que tiende a estar endeudada y a endeudarse mucho. Y lo que nos dice básicamente es que llegar a la abundancia o a la prosperidad a través de este camino es realmente difícil y es realmente muy poco probable que se llegue a través de esta vía. Porque cuando tú llevas este estilo de vida, pues realmente nunca incrementas ningún tipo de activo. Es decir, lo único que de lo que dependes es de que algún día te lleguen a dar la jubilación. En México era, me parece, por al menos por como parece pensar en la gente en mi entorno, era muy común que pues llegabas a cierta edad y tu empresa o el gobierno te jubilaba, ¿no? Pero estas cosas ya no son así. Hoy en día la pensión que te da el gobierno, al menos en México, por la vejez es de apenas como 2,000 o 3,000 pesos al mes, cosa con la cual pues una persona no puede vivir o puede vivir en condiciones que no queremos vivir. Nadie quiere vivir con 4,000 pesos al mes, todos quisiéramos vivir con más. Pero además, las empresas y los gobiernos ya no te dan la jubilación. Hoy en día en México es el sistema de las afores, que es decir, de lo que te pagan se te descuenta una parte y se te guarda y se invierte en bolsa para hacerla crecer y te la dan en plazos cuando superas la edad de jubilación. Eso tiene un inconveniente y es que como lo que te quitan es muy poco, realmente nunca llegas a juntar una gran suma. Y según algunos cálculos que he estado viendo, podrías terminar jubilándote con 1/3 del dinero que ganabas cuando estabas en tu edad productiva o cuando estabas trabajando. Entonces este es un camino realmente pésimo para llegar a la riqueza, porque lo más probable es que nunca llegues. Lo más probable es que terminen consumiéndote las deudas, que termines sufriendo por eso, que termines teniendo que vender algunas cosas que tienes o que no sé, te las decomise el banco. Y lo más probable es que cuando llegues a tu vejez tengas un estilo de vida, más bien unos ingresos que no sean suficientes y que te hagan tener que llevar un estilo de vida bastante malo, uno que ninguno de nosotros quiere llevar. Entonces este es el arcén. Aparte dice que hay una carretera que es como la carretera lenta para llegar a la riqueza. ¿Y cuál es esta? Esta es digamos, la gente, porque con estas vías se refiere un poco a formas de pensar. Esta es la gente que es totalmente austera con el dinero, o sea, que lo que gana
quiere gastar lo más mínimo y ahorrar lo demás. ¿Y qué hace con lo demás? Pues lo ahorra y lo invierte en la bolsa de valores, o en fondos de inversión, o en bonos del gobierno, etcétera. Y la idea es que la fuerza del interés compuesto a lo largo de 40 años te haga millonario. Aquí tengo que admitir que yo hasta hace unos cuantos meses pertenecía también a ese grupo de personas de la vía lenta, porque aunque yo quería emprender, también creía que era una gran manera de hacerse rico, pues esta, de ir ahorrando un gran porcentaje de tus ingresos e invertirlo para cuando pues avanzara tu edad y ya no quisieras trabajar, pues jubilarte con eso que hubieras generado. Y aquí habla con eso como la vía lenta, ¿por qué? Porque normalmente esta gente ya asume la responsabilidad por sus finanzas y por su futura jubilación. Es decir, es gente que ya gasta menos de lo que gana, que no se mete en deudas, que normalmente tiene una disciplina financiera buena. Pero el problema es que esta vía es demasiado lenta. ¿Qué quiere decir? Que para llegar a la riqueza tienen que pasar 40 o 45 años. Y de hecho sí, si haces cálculos para llegar a ser realmente millonario, con este sistema tienes que ahorrar una gran cantidad durante mucho tiempo. Entonces es muy lento. Nosotros vamos a tener que pasar toda una vida trabajando para poder algún día en el futuro, cuando seamos viejos, ser ricos. Y lo que básicamente te dice el autor es que esta manera de vivir no es nada bonita. O sea, realmente no, si lo piensas fríamente, gastarte 40 años de trabajo duro para disfrutar de 20 años tal vez de jubilación, o incluso menos, en unas condiciones, porque claro, ya no eres una persona joven, no eres una persona de tercera edad, ya eres una persona de más de 60 años. Entonces, probablemente ya no puedas disfrutar de la vida como podías disfrutar a los 25. Por ejemplo, para lanzarte en un paracaídas o para, no sé, por conducir un coche deportivo, para hacer muchas cosas a la edad de 60 o más, ya no puedes disfrutarlas de la misma manera que antes. Y aparte de esto, también expone que el estilo de vida que se lleva durante los 40 años que se trabaja es un estilo de vida muy feo en el sentido de que la mayoría de la gente que vive en estas condiciones suele no gustarle su trabajo, suelen verlo como algo necesario, no como algo que disfruten. ¿Y qué es lo que pasa? Que dedican 5 días de su vida al trabajo para disfrutar de 2 de descanso. Y este es un estilo de vida que la verdad cuesta mucho mantener y es, si nos detenemos a analizarlo, claro, la sociedad lo ha normalizado, cree que esto es lo normal. Pero si lo analizas fríamente y sin estereotipos, esta forma de vivir y de llevar la sociedad realmente es muy fea, porque ¿en qué sociedad vivimos que tienes que sufrir 5 días para solo poder disfrutar 2? Ok, entonces esta ruta toma mucho tiempo cumplirla y es una ruta por la cual la mayoría de tu vida la pasas en condiciones de sufrimiento, digámoslo así. Y además, un detalle importante que aquí menciona es que también es propensa esta ruta a fallarte. Y lo peor es que es mucho más frágil, es decir, es más probable que los inconvenientes te causen problemas en el resultado. Por ejemplo, cuando vemos estos análisis que hacen muchas personas en internet o como aquí los llaman en el libro, los gurús de las finanzas, te hacen cálculos de que si un $5 los hubieras invertido hace 30 años, hoy valdrían tantísimo dinero. Que normalmente sí llegan a millones y cosas así. Cuando te empiezan a hacer estos cálculos y te empiezan a enseñar por qué esta vía podría funcionar, lo que estos cálculos nunca toman en cuenta es que en la vida real de una persona, alguien puede perder su empleo. O sea, cuando uno va por la vía lenta, uno espera conservar su mismo empleo durante un periodo largo de tiempo, o al menos no conservar su empleo, sino conservar en todo momento el mismo flujo de ingresos o un poco más. Y en la vida real esto a veces no pasa. En la vida real hay momentos en los que te pueden rebajar el sueldo, te pueden despedir, puedes mudarte a otro sitio y tienes que encontrar casa. Por ejemplo, esta mudanza te generaría gastos también. Esto es algo que no consideran los tipos de gastos extraordinarios. Por ejemplo, si tienes un coche, una moto y la chocas, tienes que sacar dinero de algún lado y ese dinero que tomas es dinero que seguramente ya no vas a poder ahorrar. Entonces ahí tu plan a futuro ya se ve afectado. No considera entonces este plan el hecho de que puedes interrumpir tu flujo de ingresos. Tampoco considera el hecho de que te pueden surgir emergencias que te hagan gastar y tampoco considera cuando la bolsa llega a tener caídas y subidas peligrosas. ¿Por qué? Normalmente si
si uno ve la bolsa de valores, tiene periodos en los que sube y tiene periodos en los que baja. Y claro, estos cálculos normalmente, como son de una gran cantidad de tiempo, te demuestran que incluso con las caídas el rendimiento fue bueno, o positivo al menos. Pero cuando tomamos en cuenta estos rendimientos, esas caídas, si bien en el futuro se logran superar, o sea, se llega más alto de lo que se llegó a caer, si bien se supera esto, al final el rendimiento ya no es tan increíble. Es decir, estas bajadas, sea como sea, aumentan la cantidad de tiempo que tiene que pasar para que obtengas el rendimiento que deseas. Y este tipo de caídas provocan que no puedas tener rendimientos del 10% o del 15% sostenidos durante mucho tiempo. A veces ni siquiera del 8% sostenidos durante 40 años. Esto, y lo sé porque también he visto muchas veces yo estos temas, tener un rendimiento del 8% anual durante 40 años es prácticamente imposible. Van a haber veces en los que haya más y van a haber muchas más veces en las que tengas rendimientos mucho menores. Lo que realmente se puede esperar es, pues, de los bonos del gobierno que te den, pues, lo que te den, una tasa fija, ¿no? Un 5%, un 6% es algo un poco más realista y a veces se puede infringir. A veces hay que mover ciertas cosas para que podamos mantenernos en positivo. Y por estos detalles que este camino no toma en cuenta, se puede dar la situación de que nosotros sigamos este camino, pasemos 40 años trabajando y al final no nos jubilemos millonarios, o no nos jubilemos ricos, o tal vez no tengamos dinero para jubilarnos de una manera decente. ¿Por qué? Porque puede ser que en los 40 años que hubieron antes de trabajo hayan sucedido inconvenientes y eso arruinaría nuestro plan. ¿Qué quiere decir? Que si tú crees que teniendo un empleo, trabajando 40 años y ahorrando mucho para poder jubilarte, ya estás mejor que en el arcén, obviamente, ya te responsabilizas un poco, ya tratas de hacer algo al respecto, pero es como tirar un volado, o sea, hay posibilidades de que no logres el objetivo y aún si lo logras tendrías que pagar el precio de una vida de 40 años de trabajo que probablemente no disfrutes. Entonces, por este punto, esta vía lenta también es un camino poco óptimo y poco eficiente para llegar hasta la riqueza. Y es así como llegamos a la vía rápida. La vía rápida nos dice que el resultado que debemos obtener aquí es llegar a ser millonarios y ricos mientras somos jóvenes, es decir, jubilarnos jóvenes como de 30, 35 años. Esto normalmente la gente no cree que sea posible. Yo mismo, aunque creía que era posible, creía que era algo demasiado complejo, demasiado complicado y que necesitabas algo de suerte también. Pero en este libro te exponen muchísimos puntos con los que no solo lo consideras posible, sino que te muestra el camino, a grosso modo obviamente, para conseguir llegar hasta ese punto. En este libro no viene ninguna estrategia concreta como, no sé, haz dropshipping o haz marketing por internet, etc. No. Más bien como que te dice los rasgos generales que debe de tener tu estrategia tu sistema empresarial, aquí lo llama, para que te lleve hasta ese punto. Pero bueno, aquí en este arcén, lo que pasa es que las personas no solo asumen responsabilidad y no solo se preocupan por su riqueza, sino que además escogen el camino que los va a llevar de manera extremadamente rápida, mucho más rápida que el resto. Ojo, no más fácil. Este camino es muy, muy duro, tal vez más duro que algunas etapas de los otros dos caminos. Es decir, aquí hay que trabajar realmente y hay que ejercer muchísimo esfuerzo, pero el resultado se puede obtener mucho más rápido y se puede obtener un resultado realmente hasta más grande que por los otros caminos. Porque en este camino lo que te dice es que tú debes crear un sistema empresarial. ¿Y a qué se refiere con un sistema empresarial? Se refiere con un sistema de negocios que te permita generar dinero sin que tú tengas que estar trabajando todo el día ahí. Por ejemplo, si tú tienes un empleo, el tiempo que trabajas es el tiempo que te pagan. Pero si tú tienes uno de estos sistemas empresariales, puede ser que trabajes duramente durante un año mientras construyes el sistema y que después de eso el sistema trabaje por ti. Es decir, tú ya no trabajes y el sistema siga generando dinero. Un ejemplo que te puedo dar al respecto puede ser crear una franquicia. Uno puede, por ejemplo, en el caso de McDonald's, los fundadores abrieron unos cuantos restaurantes, les costó mucho trabajo, invirtieron mucho dinero, dedicaron mucho tiempo, tenían que estar todos los días revisándolos.
Pero luego cuando crearon el modelo de franquicia y lo empezaron a vender a diferentes personas, que fue como se expandió McDonald's, o sea, no le pertenecen todas las tiendas a una sola persona, sino que las personas le pagan a los dueños de McDonald's para poder usar su nombre y para poder tener un establecimiento, o sea, para poder imitar su modelo de negocios. Entonces, una vez que estos dueños de McDonald's empezaron a vender su sistema de negocios, bueno, empezaron a vender sus franquicias, esas personas, o sea, los franquiciados, estaban ya produciendo su dinero y estaban trabajando ellos sus propios restaurantes. Y cada mes tenían que pagar regalías de vuelta a estas personas, a los dueños que vendieron el concepto. ¿Qué quiere decir? Que ahora, independientemente de que los dueños trabajaran o no trabajaran, las personas que tenían las franquicias tenían que estarles pagando. Por ejemplo, si tú compras una casa y la alquilas, tú ya no tienes que estar trabajando en la casa todo el día. Ni casi ningún día del mes. El dinero te llega pues constantemente. Entonces la idea es que en la vía rápida tú te dediques durante algunos años a trabajar muy muy duro por crear un sistema empresarial. Y que una vez que hayas construido un sistema empresarial muy fuerte y muy sólido, empieces tú a dedicar menos tiempo a trabajar y más tiempo a disfrutar de los ingresos. Las ventajas que tiene esto son dos. Y es que el crecimiento de tu riqueza es ilimitado y es controlable. ¿A qué se refiere con ilimitado? Aquí pone el ejemplo hace una comparación con alguien de la vía lenta. Por ejemplo, alguien de la vía lenta que tiene un empleo no puede aumentar sus ingresos de manera increíble. Por ejemplo, si va con su jefe y le pide un aumento del 500%, es evidente lo que le va a decir, parece hasta un chiste. O sea, todos sabemos que es imposible que te multipliquen por 6 el sueldo. Sin embargo, una persona que tiene un sistema empresarial sí puede conseguir un aumento en los ingresos del 500%. Por supuesto, toma tiempo, toma trabajo y hay que hacer inversiones, etc. Pero se puede conseguir. Es decir, no sé, Walmart, por ejemplo, en sus principios generaba, no sé, $1 millón al año, ahora genera miles de millones. Lo mismo pasa con Amazon, lo mismo puede pasar con muchos tipos de negocios, que te pueden siempre reportar unos mayores ingresos. O sea, es ilimitado la cantidad de dinero que pueden alcanzar. Por ejemplo, si abres una heladería, le puedes vender, o sea, tienes el potencial de venderla a todas las personas que les gustan los helados. Y eso es una cantidad de gente tan grande que es ilimitada. Es decir, no importa que, por ejemplo, los helados Holanda, que venden muchísimo a las personas que les gusta el helado, no alcanzan a todas. Es decir, todavía pueden crecer un poco más. Entonces, en este sentido, el crecimiento es ilimitado. Y aquí también te dice que es controlable, es decir, que tú tienes el control de tomar elecciones y de ejecutar acciones para que ese ingreso suba o baje. Es decir, tú como dueño de tu sistema empresarial puedes ejecutar las campañas de marketing, puedes ejecutar los cambios en el producto, puedes crear alianzas, puedes hacer lo que sea. Tú tienes el control para hacer que tus ingresos suban. Es decir, no dependes de la opinión de un jefe. No dependes de que alguien más te quiera dar el aumento o no. Únicamente dependes de ti. Tú eres el que crearía esos nuevos productos o servicios, tú eres el que crearía esa nueva campaña de marketing, tú eres el que haría cualquiera de esas cosas. Y eso te da el control de poder aumentar tus ingresos y de forma ilimitada. Y cuando uno consigue esto, lo que consigue es crear una riqueza de un tamaño muchísimo más grande, o sea, de varios millones de dólares, sin necesidad de pasar trabajando 40 años, sino simplemente en el curso de 4, 7 o hasta solo 10 años. O bueno, de una cantidad de años mucho menor. Es decir, no toma tanto tiempo crear un sistema empresarial que produzca tanto dinero. Pero lo que aquí menciona también es, bueno, ya que te convenció un poco de que la vía rápida es la mejor, porque te puedes jubilar gracias a tu sistema empresarial a los 30, 35 años y jubilarte muy rico, por cierto, también te hace, o sea, digamos que hasta aquí es la mitad del libro y toda la otra mitad se dedica a hablarte de cómo puedes conducir por la vía rápida. Por ejemplo, te explica que no todos los negocios pueden servirle a la vía rápida.
te dice en específico que hay 5 mandamientos para que un negocio pueda pertenecer a la vía rápida. El primer mandamiento es... Justo se me acaban de olvidar. Bueno, de estar haciendo el esfuerzo aquí de recordarlo, mejor lo busco y se los menciono. Aquí están. Ok, sí, lo primero es el mandamiento de la necesidad. ¿Qué quiere decir aquí? Normalmente las personas abren un negocio porque quieren ser ellas ricas. Y lo que el autor nos dice es que eso es tonto, porque la gente, el mercado que te puede comprar, no le interesas tú, le interesan ellos mismos. Entonces lo que tú tienes que hacer es tratar de resolver una necesidad de ellos. Aquí lo que nos dice es que para que un negocio funcione, tienes tú que estar satisfaciendo una necesidad. ¿Ok? Tiene que haber una necesidad real de lo que tú estás haciendo. Porque si simplemente ofreces tu producto o tu servicio porque tú quieres, pues lo probable es que nadie te lo compre, ¿no? Porque a nadie le importas tú, le importa lo que pueden ellos recibir. Entonces, por eso hay que basarse en las necesidades del mercado. El otro mandamiento es el del acceso. ¿Qué quiere decir aquí? Que poder acceder a tu negocio, o sea, poder hacer lo mismo que tú, tiene que ser difícil. Aquí pone el ejemplo con las redes de mercadeo, que es muy fácil entrar en ellas. O sea, puedes simplemente entrar a Google, buscar redes de mercadeo en mi ciudad, encontrar la primera opción, mandarle un correo y en una tarde ya estás iniciado en tu red de mercadeo. Sí, en tu marketing multinivel. Lo que dice aquí es que eso es tan increíblemente fácil que mucha gente opta por ir por ese camino. ¿Y qué pasa cuando mucha gente ofrece el mismo producto o el mismo servicio o va por el mismo camino? Pues que este camino se vuelve peor. Por ejemplo, si solo hay un fabricante de helados en el mundo, pues los precios y los márgenes de ganancia pueden ser increíblemente altos. ¿Por qué? Porque o le compras a él o no comes helado, así de simple. Entonces pueden sacar una rentabilidad enorme. ¿Qué pasa cuando empiezan a haber más competidores y más competidores y más competidores? Que para que la empresa pueda seguir compitiendo y seguir ganando dinero, tiene que rebajar sus márgenes, rebajando sus precios, obviamente. Y si empiezan a entrar millones y millones y millones y millones y millones de productores del mismo producto, lo que pasa es que al final tú tienes que seguir reduciendo tu precio y eso baja tus márgenes de ganancia. Es decir, ya ganas menos dinero por hacer el mismo esfuerzo. Y entre más fácil sea hacer lo que tú haces, más competencia vas a tener y menos beneficio vas a obtener. Entonces, tu negocio tiene que ser algo no tan fácil de imitar. ¿Ok? También habla del mandamiento del control, es decir, tiene que ser un negocio en el que tú tengas el control total. Es decir, y aquí pone el ejemplo con las franquicias, si tú compras una franquicia, tú no tienes control de muchas cosas. Tú no tienes control sobre el producto, no tienes el control sobre los precios, ni sobre la decoración, ni sobre el marketing. Eso te lo da la empresa matriz a la que le compraste la franquicia. Si tú abres tu propia cadena de hamburgueserías o de restaurantes, tú tienes el control de todo. Tú decides qué productos poner, qué días abrir, qué marketing hacer. Tú decides los precios que vas a poner, qué ingredientes. Todo lo controlas tú. ¿Qué empleados contratas? ¿Cómo son los uniformes? Todo. Tú tienes el control sobre todo. Y es importante que en tu sistema empresarial tú tengas el control, porque de lo contrario, si tú no tienes todo el control pleno, entonces es probable que hayan situaciones en las que tú no puedas hacer que tus ganancias aumenten. Como no tienes el control, no puedes hacer que tus ganancias suban o bajen. Entonces tienes que poder tener el control sobre todo. Eso es muy importante también. El otro mandamiento es el de la escalabilidad, es decir, que tu sistema de negocios debe de poder crecer. Por ejemplo, si tú tienes un restaurante y tienes solo un restaurante, ¿a quién le vendes? ¿A la gente que vive cerca nada más? Con suerte, si vives en una ciudad y lo pones en el centro, pues te va a llegar gente de toda la ciudad probablemente. Pero ¿vas a poder atender, por ejemplo, a 1000 clientes en un día? ¿O a 2000 personas en un día? No, realmente hay un límite del área geográfica a la que puedes atender y hay un límite en la cantidad de gente que puedes atender también por día. Entonces, si esto pasa así, siempre vas a tener un tope máximo. Y ese tope máximo no te va a dejar volverte rico. Entonces, lo que aquí te plantea es que lo que sea que hagas tiene que poder ser escalable. Es decir, tiene que poder crecer y crecer y crecer. Por ejemplo, un solo restaurante tiene un límite. Pero si tú tomas ese concepto, lo sistematizas, lo conviertes en una franquicia o en una cadena y empiezas a poner locales en otras ciudades, entonces ya aumentas la cantidad
de dinero que puedes ganar. Porque puedes atender a más personas y puedes atender a personas que están en lugares más lejanos. Aquí es como se empieza a ser escalable. Aquí menciona, por ejemplo, que los negocios en Internet suelen ser, en especial si vendes un producto digital, suelen ser los más escalables. ¿Por qué? Porque si uno crea, por ejemplo, Facebook. Facebook es increíblemente escalable porque puede llegar a las personas de todo el mundo. Y lo hace. Y es más fácil, también aquí te menciona, escalar algunos negocios que otros. Algo como Facebook es muy fácil escalarlo. Algo como una cadena de restaurantes es más difícil escalarlo, ¿ok? Y por último te habla del mandamiento del tiempo. Es decir, aparte de todas estas cosas, tu negocio también debe tener la posibilidad de que tú desvincules tu tiempo del negocio. Hay muchas personas, en especial los pequeños empresarios, que viven atadas a su negocio. Es decir, que tienen que estar cada día, todo el día, incluidos sábados y domingos, y tienen que estar muchas más horas de lo que estarían en un empleo normal atendiendo su negocio. ¿Y esto qué provoca? Bueno, en especial estas personas, aparte de tener que estar tanto tiempo, si faltan un día, ese día las cosas salen mal. Es decir, están obligados a estar presentes todo el tiempo. Y lo que aquí te dice es que si no puedes separar tu tiempo de tu negocio, entonces no vas a poder jubilarte. Porque el negocio depende de que estés ahí, de que estés trabajando. Y sueles trabajar mucho más que en un empleo común. Entonces, para que tu sistema empresarial funcione para la vía rápida, también tienes que crearlo o hallar la manera de poder sistematizar los procesos y de poder sistematizar y estandarizar todo para que pueda eso seguir operando sin ti. En este caso, por ejemplo, Starbucks lo ha hecho muy bien. ¿Por qué? Porque el dueño de Starbucks no tiene que estar en todas las cafeterías todo el tiempo. Ha creado los sistemas y los procesos para que las cafeterías puedan estar operando sin que él esté todo el tiempo. Aquí lo que te dice es que, por ejemplo, conforme vas creando tus sistemas, en vez de tener que trabajar 100 horas a la semana, empiezas a trabajar 80. Y luego en vez de 80, empiezas a trabajar nada más 60. Y luego vayas reduciendo ese número conforme más sistemas creas, para que los sistemas empiecen a trabajar por ti y ya no tú tengas que trabajar por dinero, que lo hagan tus sistemas. Y estos son los 5 mandamientos que te dice este libro que debe tener tu sistema empresarial para que te funcione y te genere muchísimo dinero para poder jubilarte a una edad muy joven y con una gran cantidad de dinero. O sea, jubilarte realmente muy rico y muy joven. Además de esto, te da un par de apuntes básicos, que es, bueno, te da muchísima información también, pero yo quiero hacer hincapié ya en la última cosa, y es que la idea de la vía rápida es que tú primero construyas, te dediques a trabajo duro, a crear tu sistema empresarial. Luego te dediques a mantenerlo. ¿Sí? En esta primera etapa vas a trabajar muchísimas, tal vez 10, 12 horas diarias. Luego en la etapa de mantenerlo ya vas a dedicar menos, tal vez unas 10 horas a la semana, en procurar que tu sistema siga funcionando, dejando dinero. Y tal vez hayan etapas en las que quieras hacerlo crecer que vas a tener que trabajar más tiempo. Pero bueno, en general cuando ya lo has creado ya esta etapa es de un trabajo un poco más relax. Y en el que ya estás generando una gran cantidad de dinero también. Y la idea de la vía rápida es que tú con este sistema empieces a ahorrar empieces a diseñar qué estilo de vida quieres, a pensar cuánto te va a costar llevar el estilo de vida que quieres. Por ejemplo, no es lo mismo vivir tú solo y ya no pagarte estudios y tener un coche ahorrador, no sé, un Prius, por ejemplo, y vivir en una casa más o menos mediana o chica. No es lo mismo eso tener que vivir en una casa muy grande con un auto o 2 autos o 3 autos muy caros y que eres tú, tu esposa, tus hijos y tus hijos van a la escuela. ¿Sí me explico? Hay un estilo de vida que es mucho más barato que el otro. Entonces tienes que pensar en el estilo de vida que tú quieres, cuánto te va a costar. En base a eso tienes que, primero, con lo que te deje tu sistema empresarial, procurar tener suficiente dinero para reinvertirlo y hacerlo crecer. Y además tomar una parte para que te deje empezar a vivir ese estilo de vida que quieres. Y además tienes que hacerlo crecer para que te genere un ingreso extra sobre estas dos cosas. O sea, que genere tanto dinero que tú puedas tener el estilo de vida que quieres. Puedas también reinvertir en el negocio y aparte te sobre dinero. ¿Qué harías con este dinero que te sobra?
Aquí es curioso, porque parece un poco contraintuitivo, pero tiene sus razones. Este dinero que sobra, que normalmente ya tendería a ser mucho, o sea, cientos de miles o millones de golpe, empieces a invertirlo en la bolsa de valores en cosas de rentabilidad fija. Es decir, que no compres acciones de empresas que sea algo súper arriesgado, sino más bien que inviertas, por ejemplo, en deuda pública. No solo de tu país, de varios países puedes hacerlo. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? La idea es que cuando tú metes estas grandes inversiones, los dividendos que te generan ya empiezan a ser grandes. Es decir, si tú inviertes 100,000 pesos al 7% anual, como sería en el caso de los CETES en México, al año esa inversión te va a dejar 7,000 pesos. ¿Ok? Y si tú metieras 1,000,000 de pesos al año, eso te dejaría 70,000 pesos. Entonces hay una cifra con la cual el dinero que te generaría eso sería suficiente para cubrir tu estilo de vida. Tal vez sean 10 millones o 20 millones o 50 millones, que su 7% o su 5% que te deja al año alcanza para mantener tu estilo de vida. La idea es llegar a ese número. ¿Para qué? Un sistema empresarial, aunque esté muy automatizado, sigue requiriendo una cantidad de tiempo. Entonces la idea es mantenerlo el tiempo suficiente para que tú generes un ahorro suficientemente grande para que al invertirlo en deuda pública o en cualquier activo que sea muy seguro y que te dé una rentabilidad fija, que esos dividendos que te dé o esa rentabilidad que te dé esa inversión alcance para mantener el estilo de vida que quieres para jubilarte. ¿Qué conseguirías con esto? Una vez que tú alcanzas esta cifra, por ejemplo, 50 millones para poder vivir con, no lo sé, 700 por 5, tal vez con 3,5 millones de pesos al año, creo, más o menos, ese es mi cálculo. Si tú ya consigues estos 50 millones y ya tienes tus 3,5 millones de pesos al año solo por esa deuda, lo que puedes hacer es vender tu sistema empresarial. Obviamente ese dinero ya volverlo a meter a esa deuda que te da tus ingresos con los que vives. Y a partir de ese momento, tú empezarías a vivir totalmente de la rentabilidad de lo que genera tu inversión. Es decir, ya no tendrías que trabajar nada, ninguna hora a la semana. ¿Por qué? Porque eso es tan simple como una vez al mes revisar que tu dinero sigue estando en la cuenta y que se siga invirtiendo en deuda pública y ya. Y no tienes que hacer nada más porque eso es lo bonito. Pasas de invertir algunas horas en tu negocio a ya no invertir ninguna, a irte totalmente a la segura. Prácticamente a partir de este punto te garantizas tu futuro. ¿Por qué? Porque ya no tienes que trabajar ninguna hora, tu dinero sigue estando ahí y te está generando una cantidad suficiente para que tú puedas vivir de la manera que querías. Entonces, este es, digamos, el gran destino al que te lleva la vía rápida. A poder jubilarte totalmente. O sea, vivir de lo que están dejando tus inversiones. Como lo que se vive en la vía lenta de ahorrar para mi jubilación, pero lográndolo en mucho menos tiempo y jubilándote con mucho más dinero. Y la verdad también haciéndolo mucho más divertido, porque este entorno empresarial como que genera más emoción que simplemente estar pues trabajando, ¿no? Todos los días, ¿no? Entonces, esa es la idea general que te dice en este libro. Obviamente hay muchísimos apuntes, detalles y en especial muchísimas indicaciones para la vía rápida que son de increíblemente alto valor. O sea, este libro lo recomiendo muchísimo a quien sea. Pero más o menos la idea principal es esa, ¿no? Esa es la idea de la vía rápida para hacerte millonario. Si te interesa, te recomiendo muchísimo comprarte el libro porque puedes aprender bastante y si lo aplicas, podrías incluso llegar a jubilarte 30 años antes de lo planeado y con muchísimo más dinero del que pensaste. Y pues básicamente eso ha sido todo por hoy. Ya ha pasado la media horita del directo que quería hablar. Ese libro me ha gustado mucho, entonces quería hablar de él y creo que ya está. Entonces, pues eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado y construyamos un mundo más feliz.